A ver, ¿qué pasaría si las guías alimentarias de un país entero, las que deciden qué comen millones de personas, de repente decidieran ignorar a sus propios científicos? Bueno, pues de eso justamente se acusa a las nuevas directrices para 2025-2030 en Estados Unidos. Se presentaron como una vuelta a la comida de verdad, pero lo que en realidad desataron fue una tormenta en la comunidad científica. Vamos a desglosar qué hay detrás de todo esto. El escenario es este. La administración presenta una pirámide alimenticia completamente nueva. De hecho, el propio secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., la describió como el reajuste más significativo de la política federal de nutrición en la historia. La idea sonaba bien, ¿no? Una promesa de volver a lo básico, a la comida auténtica. Y aquí es precisamente donde explota toda la polémica, porque casi de inmediato la comunidad científica no solo empezó a hacer preguntas, sino que lanzó acusaciones muy serias. La gran duda que quedó en el aire fue, ¿están estas nuevas guías basadas, de verdad, en la mejor evidencia científica que tenemos? Ok, para entender bien este rompecabezas lo vamos a separar en 5 partes. Primero, ¿qué es lo que dicen exactamente estas nuevas guías? Segundo, ¿por qué causaron una división tan grande entre los científicos? Tercero, vamos a analizar los puntos más calientes, las grasas, la carne y el alcohol. Cuarto, vamos a ver si hubo algo de política metida en el plato. Y por último, lo más importante, ¿por qué todo esto tiene un impacto real en la vida de la gente? Muy bien, empecemos por el principio. El famoso reajuste hacia la comida de verdad. ¿Qué significa eso en la práctica? O sea, ¿qué nos están diciendo ahora que comamos? A ver, el cambio de enfoque es radical. Las nuevas guías dicen que hay que priorizar proteínas de alta calidad, y ojo, incluida la carne roja. Declaran, así con todas sus letras, el fin de la guerra contra las grasas saludables, dándole luz verde a los lácteos enteros y a la mantequilla. Por primera vez se ataca directamente a los alimentos ultraprocesados y se llega a afirmar que ninguna cantidad de azúcar añadido es recomendable. Y por último, un consejo un poco más vago: consumir menos alcohol. El mensaje principal parece claro: comer alimentos enteros y nutritivos. Y aquí es donde el debate se pone mucho más profundo. La controversia real no está tanto en la comida, sino en el proceso, en cómo se llegó a estas conclusiones. Se trata de una ruptura con la forma en que se hacían las cosas, por décadas. Durante años, el proceso tuvo un guardián muy claro: el Comité Asesor de Guías Alimentarias, o DGAC. Pensemos en este comité como una especie de jurado de los mejores científicos independientes del país. Su trabajo siempre fue revisar toda la evidencia disponible y entregar un informe que, tradicionalmente, era la base sagrada para las guías finales. Eran, digamos, el pilar de la confianza de todo el sistema. Y aquí, en esta comparación, se ve clarísimo el cambio. A la izquierda, el método de siempre. Los científicos entregaban su informe y con base en eso se hacían las guías. Simple, directo, transparente. Pero a la derecha vemos el nuevo método. El informe de los científicos se completa, sí, pero de repente aparece un segundo informe, un misterioso fundamento científico. Y este nuevo documento, que salió como de la nada, parece ser el que al final tuvo más peso, cambiando las conclusiones originales. Una ruptura total con la tradición. La reacción no se hizo esperar. La Sociedad Americana de Nutrición, que es una de las voces más respetadas en el campo, lanzó una advertencia muy severa. Dijeron que este cambio de procedimiento socava la confianza y contribuye a la confusión y la desconfianza. En otras palabras, están diciendo que esto le hace un daño terrible a la credibilidad de la ciencia nutricional. Ahora veamos los resultados concretos de esta división. ¿Cómo se tradujo todo este lío en las recomendaciones sobre 3 de los temas más debatidos de la nutrición? Las grasas, la carne y el alcohol. Empecemos con los lácteos, porque el cambio es de 180 grados. Durante décadas nos dijeron que había que evitar la grasa: leche descremada, yogur bajo en grasa, etc. Ahora, las nuevas guías dan un giro total y recomiendan lácteos enteros, con toda su grasa. Y la administración no fue nada sutil al respecto, ¿eh? El secretario Kennedy lo declaró casi como un manifiesto, una de las ideas centrales de las nuevas guías. Estamos poniendo fin a la guerra contra las grasas saturadas. Pero aquí es donde aparece una contradicción enorme, señalada por una de las propias científicas del comité, la profesora Teresa Fung de Harvard. Ella advierte que si alguien sigue las nuevas recomendaciones de comer lácteos enteros y carne roja, es casi imposible mantenerse por debajo del límite del 10% de calorías de grasas saturadas. Y lo más irónico es que ese límite del 10% es algo que las propias guías decidieron mantener. O sea, una cosa parece contradecir a la otra. El alcohol es otro de los puntos de quiebre. Las guías de antes eran súper específicas:
un máximo de 2 tragos al día para hombres y 1 para mujeres. Las nuevas guías eliminan por completo esos números. Ahora, el consejo es simplemente consuma menos alcohol, una recomendación mucho más ambigua y abierta a la interpretación. Y la justificación para este cambio, bueno, fue bastante llamativa. No fue científica, sino social. El Dr. Mehmet Oz, una de las figuras públicas que defendió estas guías, argumentó que el alcohol es un lubricante social que permite a la gente una excusa para crear vínculos. Una razón que, la verdad, rara vez se ve en un documento oficial de salud pública. Y claro, todo esto nos lleva inevitablemente a la pregunta más delicada de todas. ¿Hubo otros factores, más allá de la ciencia, que influyeron en estas nuevas guías? Múltiples fuentes y organizaciones empezaron a expresar una preocupación muy seria, que la política y los intereses de algunas industrias poderosas jugaron un papel decisivo, dejando a la evidencia científica en un segundo plano. Y ojo, que no eran solo rumores, las acusaciones fueron muy específicas. El medio VinePair reportó una campaña de lobby muy fuerte de la industria del alcohol. La Sociedad Americana de Nutrición criticó la falta de transparencia. Los propios científicos de Harvard que estaban en el comité denunciaron desviaciones impulsadas políticamente. E incluso se llegó a reportar que un estudio federal clave sobre los riesgos del alcohol fue bloqueado deliberadamente para que no se usara. Todas estas son señales de alerta que apuntan en una misma dirección. La integridad de todo el proceso quedó en duda. Entonces, después de todo este enredo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué un documento del gobierno genera tanto debate? La razón es muy simple. Estas guías tienen un poder inmenso. No son solo un folleto con sugerencias, definen la política alimentaria de todo un país, y eso a su vez moldea lo que millones y millones de personas comen todos los días. Hay que pensarlo así, los almuerzos que se sirven en las escuelas a millones de niños, la ayuda alimentaria del programa SNAP, la nutrición para madres y bebés del programa WIC, hasta las comidas para los militares y los veteranos. Todos estos programas gigantescos están obligados por ley a seguir estas guías. Un pequeño cambio aquí tiene un efecto dominó en todo el sistema alimentario del país. Y así llegamos al final, con una pregunta que queda flotando en el aire. Cuando el consenso científico parece romperse, cuando el proceso se vuelve opaco y surgen acusaciones de politización, ¿cómo puede una persona tomar decisiones informadas sobre lo que es saludable? Ese es el gran dilema que nos deja toda esta controversia.